En este video voy a hablar de 5 cosas que te pueden hacer mucho mejor quarterback sin tirar un solo pase. Soy Eduardo Sicilia, coordinador ofensivo y coach de quarterbacks en Nebraska, y me encanta compartir de las X y O's de este hermoso deporte. Número 1. Aprender a leer una defensiva. No me voy a meter a hablar de todas las coberturas, les voy a dejar un video al final donde hablo de cada una de ellas, qué hacen, cómo detectarlas, debilidades, cómo atacarlas, etc. Pero la manera más sencilla como quarterback de detectar qué está haciendo una defensiva antes de que siquiera saques la jugada, antes de que saques el snap, es detectando el shell que están utilizando. Lo he hablado antes, pero un shell es cómo están colocados los safeties. Hay simplemente dos. Hay middle of the field open o middle of the field closed. En español, el medio del campo está abierto o está cerrado. Si está abierto significa que hay dos safeties, entonces tenemos ese espacio en medio. Y si está cerrado es que hay un safety, por consiguiente cerrando ese espacio en medio del campo. Sabiendo eso y entendiendo esto, podemos predecir como quarterbacks qué podemos esperar en cuanto a coberturas. Sí tenemos que asegurarnos que estamos en lo correcto una vez que salga la jugada, pero, por ejemplo, cuando tenemos un middle of the field open o dos safeties allá atrás, podemos esperar un cover 2 man, podemos esperar un cover 2, un cover 4 o un cover 6. Si fuera igual dos safeties pero un poco más cercanos a la línea de scrimmage, probablemente enfrente de uno de nuestros receptores podemos esperar un cover 0. Por el otro lado, cuando tenemos un middle of the field closed con un safety justo en medio del campo, podemos esperar un cover 1, podemos esperar un cover 3 o alguna variación de una de estas. Si mentalmente entendemos qué coberturas nos pueden jugar y aparte antes de la jugada nos podemos dar una idea de qué podemos esperar, ahora podemos ejecutar nuestras lecturas en cuanto a conceptos de pases mucho más rápido y hasta ayudar al juego terrestre. Número 2. Amarra tu cadera con tus ojos. Esa es una traducción de la expresión que utilizo en inglés, pero esencialmente a lo que me refiero con esto es que todos tus drops y la manera en la que usas tus hitches a través de tus lecturas son fundamentales. Déjenme les explico un poquito más de esto. Cuando eres un quarterback y haces un drop para un concepto de pase, ya sea que estés debajo del centro y hagas un drop de 3 pasos, lo cual es un equivalente a un drop de un paso en shotgun, o un drop de 5 pasos desde abajo del centro, lo cual es un equivalente a drop de 3 pasos en shotgun o hasta 5 en shotgun, aunque la mayoría de las ofensivas ya no utiliza esto. Todo es a propósito. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tiramos algo en quick game, trayectorias como stops, slants, flats, si estás en shotgun, te van a pedir hacer un drop de un paso, o si estás debajo del centro, uno de 3. ¿Por qué? Porque justo cuando tú acabas tus drops, va a ser el momento exacto en el que tu receptor está saliendo de su corte. Entonces, esto, si tiras el pase con buen timing justo cuando acabas tu drop, será excelente para que tú cuando tires ese pase, llegue justo cuando el receptor esté listo para él. Si tú no haces tus drops, te tardas más en tus drops o aceleras tus drops, vas a ya sea voltear a ver al receptor antes de que salga de su trayectoria, no esté listo él y ahora movemos a la defensiva a cubrirlo, o si te tardas en el otro caso, él ya va a estar saliendo de la trayectoria donde creó la separación con su corner, safety, linebacker, y ahora nosotros vamos a tirar ese pase tarde, dándole tiempo a la defensiva para que se recupere. Entonces, tus drops son fundamentales. Ahora, ¿por qué es tan importante que tus ojos y tus caderas estén alineados? Ok, primero que nada, obviamente a la hora de tirar, y lo voy a hablar un poquito más en otro video, queremos tener nuestras caderas alineadas a donde vamos a querer tirar ese pase. Pero conforme vamos pasando en progresiones, digamos que nuestra primera opción en cuanto a receptor no esté abierto y pasamos al segundo, normalmente quarterbacks jóvenes tienden a mover su cabeza y sus ojos, por consiguiente, a esa segunda lectura. Saben que está abierto, pero ahora quieren tirar el pase y ahora quieren mover sus piernas y cadera para tirarlo. Entonces, cuando lo hacen, están tarde, tiran el pase tarde. Es importante que como quarterback, conforme vayas pasando de progresión 1 a 2 a 3, tus ojos y caderas estén unidos y alineados para que en el momento en el que detectes que alguien está abierto y puedes tirar ese pase, lo hagas inmediatamente sin tener que gastar un poquito más de tiempo y tirar ese pase muy tarde. Número 3. Aprende conceptos y no jugadas. Existen muchos conceptos de fútbol americano.
Pero lo importante de entenderlos y aprender cómo funcionan es saber a quién estoy leyendo, quién es mi jugador en conflicto en cuanto a la defensiva. Por ejemplo, un smash es una bandera con un stop. Nuestro jugador en conflicto es el corner. ¿A quién va a cubrir? De ahí me baso para tirarle al otro. El defensivo siempre va a estar mal. Pero si yo no entiendo cómo funciona el concepto y a quién estoy leyendo, como quarterback no sé cómo facilitarme el trabajo y cómo hacer que la defensiva siempre esté mal. Por esto es importante entender conceptos. Ahora, no solo esto, si tú solamente te aprendes una jugada de memoria y solamente sabes qué va a hacer cada jugador en la ofensiva, no estás entendiendo cómo puedes atacar a la defensiva. Y aparte, si tú cambias de equipo o pasas de high school a college o de college a profesional, digamos, si tú sabes cómo funciona un concepto, no importa a qué sistema ofensivo vayas, pueden cambiar la nomenclatura, el nombre de la jugada, tus jugadores, la manera en la que lleguen a ese concepto, pero el concepto y lo que te está pidiendo hacer como quarterback siempre será lo mismo. Entonces es como hablar un lenguaje universal en cuanto a fútbol americano. Por eso siempre es más importante entender y aprender conceptos que solamente memorizar la jugada. Al final de este video les voy a dejar uno en el que hablo de exactamente cada uno de los conceptos ofensivos aéreos, obviamente, de cuanto a pases, que existen en el fútbol americano. Número 4. Aprende a ver film o video y aprende a ver juegos de fútbol americano, ya sea del NFL o de college. Quiero hacer un video solamente dedicado a esto, donde hablo exactamente del proceso que tienes que llevar para ver cada jugada de cada juego y entender y mejorar como jugador. Pero en resumen, lo importante aquí es, tienes que aprender a ver no solamente el balón cuando estás viendo un partido. Tienes que buscar la situación de juego. ¿Es un primer y 10? ¿En qué situación o lugar en el campo se encuentra esta ofensiva? ¿Cómo están atacando la defensiva? ¿Qué está jugando la defensiva? Cuando empiezas a detectar todos esos detalles, ahora tienes un concepto y entendimiento del contexto de lo que está pasando en el juego de verdad. Ya estás viendo el fútbol americano como ajedrez en el campo o ajedrez en el pasto, no solamente como algo que te entretiene. Entonces, cuando empiezas a evolucionar como jugador y te empiezas a hacer un poco mejor, cuando ves un juego del NFL o college, no solamente empiezas a entender por qué están haciendo las cosas que hacen, aparte empiezas a agarrar hábitos que tú puedes incorporar en tu propio juego, pero sabiendo por qué. Un corredor, y no por faltarle el respeto a la posición, pero un corredor puede ver a Saquon Barkley hacer un corte y si lo practica lo suficiente, probablemente puede copiar ese corte en algún momento. Como quarterback, no puedes simplemente copiar lo que hace un Patrick Mahomes. Tienes que entender por qué lo hizo en esa situación en específico. Por ejemplo, hemos visto a quarterbacks actuales utilizar este slot donde tiran abajo del hombro en ciertas situaciones. Bueno, pero si tú quisieras hacer esto en cada una de las jugadas, en todas las situaciones, no te lo recomendaría. Si eres un quarterback derecho y alguien te salta cuando quieres tirar una pantalla horizontalmente a la línea de scrimmage, probablemente es una muy buena situación para tirar ese balón alrededor del jugador defensivo. Pero si quieres hacer lo mismo tirándose a la izquierda, siendo un quarterback derecho, probablemente es una mala opción. Entonces, como quarterback tienes que entender el contexto de por qué están utilizando las herramientas que lo están haciendo. Viendo a los profesionales, simplemente puedes ser mejor. Ahora, unes esto que estás viendo a los mejores de los mejores en el mundo, esto te puede traer buenos hábitos a ti mismo. Y número 5, juega Madden. Sí, suena gracioso, pero es una gran ayuda. Te voy a explicar por qué. En los últimos 3 o 4 años, varios quarterbacks, específicamente Jayden Daniels de los Commanders, pero ahora ya muchos lo están adquiriendo, están utilizando lentes de realidad virtual con una aplicación específica donde los deja simular en 3D lo que una defensiva les presentaría y la jugada que su ofensiva correría para que consigan reps mentales sin desgastar su hombro, sin desgastarse físicamente estando en el campo o estando en el sol, etc. Entonces, aunque están descansando su cuerpo, mentalmente están haciendo rep tras rep tras rep. ¿Qué haría si me disparan desde aquí? ¿Cómo ajustaría mi bloqueo o protección con mi línea ofensiva si utilizan este stunt? ¿Qué parte de la cobertura quiero atacar con esta jugada en específico contra esta defensiva? Etcétera. Ahora, como no todos tenemos millones de dólares y no podemos invertir en esta aplicación o en esta realidad virtual, mínimo ahorita, tal vez en unos años sea
un poco más barato o sencillo para que quarterbacks lo consigan antes de llegar a college, te recomiendo que utilices Madden. Lamentablemente es el único videojuego que se asemeja fuera de college football, pero bueno, es la misma empresa el que lo hace. Y digo lamentablemente porque sí, definitivamente sigue siendo un videojuego, tiene varios errores aquí y allá, específicamente en carrera no me gusta a veces cómo bloquean, pero bueno, tiene varios errores, sí. Pero si estás empezando y eres un jugador que quieres adelantar tu proceso mental de entendimiento de defensivas, creo que es una muy buena simulación o lo más cercano que tenemos cuando no somos quarterbacks de la NFL para entender defensivas, atacarlas. Y lo que te recomiendo aquí es no lo juegues para ganar solamente. Uno de los grandes problemas de estos videojuegos es que puedes utilizar una jugada que te hayas dado cuenta que rompe el CPU o la computadora del juego y solamente utilizarla una y otra vez. Esto no va a pasar en un juego de verdad. Entonces te recomendaría que lo juegues o juegues el videojuego como lo harías en vida real. Por ejemplo, yo el año pasado lo que hice es, en verano cuando salió College Football, diseñé toda nuestra ofensiva, o la mayoría lo que podía hacer, e hice todo nuestro playbook que utilizamos en vida real y lo puse a disposición de nuestros jugadores. Coaches, esto es un tip para ustedes, supongo también. Puedes hacer el playbook en el videojuego para que jugadores cuando estén descansando estén jugando con tus jugadas y se acostumbren a leer al jugador en conflicto en ciertos conceptos, manden ciertas jugadas en ciertas situaciones. Y me encantó porque llegó un punto en el que esos jugadores venían de regreso y me preguntaban: oye coach, vi que contra este frente en esta formación Inside Zone funciona muy bien. Lo podemos utilizar esta semana ya que vamos contra un equipo muy similar, etc. Entonces empieza a jugar con la parte mental si siquiera tirar un solo pase. Esos son 5 tips que yo les daría a cualquier jugador joven o quarterback joven que quiere mejorar sin adentrarnos en la parte física del fútbol americano. Como dije, les estoy dejando estos 2 videos. En uno hablo de todos los conceptos ofensivos que existen en cuanto a pase, y en otro hablo de todas las coberturas defensivas, cómo funcionan y cómo atacarlas. Por cierto, te recomendaría suscribirte para que no te pierdas el siguiente video. Con eso, una vez más, soy Eduardo Sicilia y esto fue 2% Football.